Bueno, pasamos a conversar con otra mujer también, es una doctora que tiene mucho conocimiento del tema de infectología. Buenas, Rita. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que debo de decir que este programa está adelante, como Así decimos es. los dominicanos, porque es un tema muy importante y que a medida que pasen los años va a tener un repunte, no solamente a nivel global. En septiembre del 2016, la ONU fue un tema de debate de qué vamos a hacer. En el 2050 será la primera causa de muerte. No nos vamos a morir por cólera, ni por malaria, ni por accidente de tránsito, ni por infarto, ni por diabetes. Nos vamos a morir porque no vamos a tener con qué tratar a los pacientes. Entonces, por eso, claro, es un tema que ustedes están yendo adelante y es importante concientizar a la población. Oye, como lo dices, Rita, no vamos a tener con qué sanar a los pacientes porque estamos abusando. Ese es el tema, porque abusamos de los medicamentos. O sea, te lo digo, en el área mía de odontología, la gente tiene una patología, una infección, y ellos, o tienen un dolor, y ellos van y se buscan a la farmacia un antibiótico, no importa cuál. Entonces empiezan a medicarse. Cuando ya tienen realmente una infección severa, cuando le vamos a medicar, le pasa por encima porque ya el paciente ya está saturado. Hablemos de esto ahorita. Bueno, la automedicación, tal vez, hay causas que son propias. Una bacteria, un virus puede mutar por sí mismo y puede producir resistencia. Pero la mayoría de los casos nosotros producimos la resistencia. Resistencia con la automedicación, resistencia con el uso indiscriminado, le damos a los animales antibióticos, a las plantas, para que florezcan, y no sabemos que después eso impacta de manera negativa en nosotros mismos. Nos estamos quedando sin recursos. Otra cosa que podemos hacer para evitar la resistencia es el lavado de las manos, la vacunación. Son cosas sencillas que dependen de nosotros. También la parte médica. La parte médica todo el mundo piensa porque tiene un título de odontología o de medicina que puede dar alegremente, puede prescribir antibióticos, y debemos de tener en cuenta que los antibióticos es mejor conocer 3, 4 antibióticos y darlo de manera consciente lo que estamos haciendo, y no dar un sinnúmero de combinaciones de antibióticos, porque eso es lo que lleva a que no sepamos con qué ni que el paciente responda después. Esas infecciones en las terapias de intensivo, la influenza, por ejemplo, ahora, que todo puede empezar como una simple gripe y nos estamos quedando sin antivirales, por ejemplo. Con los pacientes con VIH, por ejemplo, también hay un sinnúmero de pacientes que pueden desarrollar resistencia a la terapia porque el virus mute, pero también tomando medicamentos, dejando, abandonando, se puede crear resistencia. Este es un país de alta incidencia de tuberculosis, y ya la tuberculosis, antes empezó una tuberculosis resistente, ahora es una tuberculosis como una super tuberculosis extremadamente resistente. XDR, MDR era al principio, ahora ya tenemos en extremo una tuberculosis, y tenemos de hecho un lugar en San Cristóbal, por ejemplo, donde están estos pacientes recluidos, y el costo de atender un paciente con resistencia es mucho mayor. No solamente que es más difícil prestarle la atención, sino también que el costo es mayor. En el caso de los tuberculosos, de las pacientes que tienen tuberculosis, ¿qué lo hizo resistentes? Bueno, normalmente es porque a veces dejan el tratamiento. Empiezan la terapia o no se identifica a tiempo, en algunas veces no pensamos, y en un país como este deberíamos de pensar. Hay otras enfermedades que son también producidas. La resistencia se puede dar, por ejemplo, también cuando nosotros para enfermedades virales, gripe, simple gripe, vamos a la farmacia y compramos un antibiótico X,
No deberían de venderse en la farmacia antibióticos, antivirales, sin prescripción médica. En otros países eso está regulado y yo pienso que en algún momento este país también debe de controlarse la prescripción, la venta libre de medicamentos, que es muy importante porque podemos ser nosotros quienes estemos recibiendo una infección de una terapia, de una bacteria resistente y vamos a tener problemas. Tú dijiste ahorita, lo dijiste ahorita hablando conmigo, cuando te expuse el caso de una paciente que se ha hecho algunas analíticas, se han hecho cultivos, estamos hablando, cuando hablamos de bacterias y de microorganismos, hablamos de cultivos, las que se hacen, ya lo explicarás. Y dijiste identificar. Regularmente no se hacen estudios profundos para identificar si son bacterias, si son hongos. O sea, ¿cómo podemos, en lenguaje llano, hablar a nuestras amigas y amigos televidentes de cuando vayan a visitar a un médico, saber a quién se visita y qué está buscando? Bueno, depende mucho la patología. Si son, por ejemplo, problemas gastrointestinales, pues debe de ser un gastroenterólogo. Si es un problema de piel, debería de ser un dermatólogo o un infectólogo. Si es un problema respiratorio, un neumólogo. Creo que muchas veces el dominicano juega, como dice la canción de Juan Luis Guerra, a hacer un poquito de todo, pero en medicina no se puede. En medicina cada vez la medicina está más especializada, subespecializada, y debemos de utilizar esas subespecialidades. Estamos hablando ya de la Organización Mundial de la Salud, ha definido cuáles son bacterias de condición crítica, cuál es condición media, y dentro de las bacterias que tenemos que prestarle más atención está, por ejemplo, la Klebsiella, que está ahora mismo, se habla en todos los periódicos en la maternidad. La Klebsiella es una bacteria que no es solamente de República Dominicana, es una preocupación a nivel global. Entonces no tenemos que sentirnos mal, sí debemos de sentirnos mal, pero no es una preocupación solamente para República Dominicana, sino para el mundo entero. Entonces es común en la etapa, en los recién nacidos o en los pacientes hospitalizados, que esté produciendo el número de muertes. Tenemos que trabajar un poquito lo que son control de infecciones dentro de lo que son los hospitales, trabajar la calidad de los medicamentos que se compran, de la vacunación, el seguimiento materno, el área del hospital, la limpieza, la esterilización, todo eso son factores que contribuyen a que un paciente se infecte, y no es solo de República Dominicana. En la India, por ejemplo, se muere, cada 9 minutos muere un niño por resistencia a los antibióticos. Por resistencia a los antibióticos. Sí. Entonces tenemos que trabajar eso. Doctora, hay una parte importante que quisiera resaltar también, y tiene que ver con el tema de los alimentos y de la refrigeración. A veces las personas no tienen idea de cómo se toman hongos en comidas, y de cómo hay comidas que están guardadas mal tapadas o pasadas de tiempo en la nevera. No sé si podemos hablar de eso, que también puede traer problemas de bacterias y microorganismos y hongos. Sí, bueno, la comida, el recalentar, lo que nos gusta a nosotros, esos recalentados, tenemos que tener un poco de cuidado. Las infecciones alimentarias, especialmente las que debutan inmediatamente, se relaciona mucho a lo que son estafilococos, que es una bacteria, o otros tipos de enfermedades. Realmente, más que por bacterias resistentes, es por la manipulación. Tiene que ver mucho con la manipulación. De ahí la importancia de que los vegetales tengan su tabla, la carne tenga su tabla, de que no se congele y se descongele una comida, de que la leche, de que todo vaya como debe de ser. El tomar leche no pasteurizada, comprar la leche, ahora hay una onda de todo lo natural, todo lo orgánico. Ojo con la leche que no es pasteurizada, porque hemos tenido casos de tuberculosis relacionados a abscesos hepáticos relacionados a una leche que no pasó por el proceso que debe de pasar.
La nueva terapia, entonces, me mandan a preguntar de esta terapia, especialmente por el tema de los niños que han fallecido por esta situación de esta bacteria que han. Bueno, nuevas terapias va a depender de cada caso. Hay medicamentos, por supuesto, no hay, ese es el problema con la resistencia, de que cada día se inventan, se crean menos moléculas. Las bacterias están convirtiéndose resistentes más rápido de lo que se están inventando los antibióticos. Entonces, wow, sí, es cierto que hay antibióticos específicos para manejar esos casos, pero si seguimos utilizándolo de manera inadecuada, nos vamos a quedar sin opciones. Hay opciones, deberían de vigilarse lo que son las compras de los medicamentos, vigilancia que muchas veces en nuestro país, a veces uno, por eso la gente va al sector, quiere ir al sector privado, porque no confía en la calidad de los medicamentos que están recibiendo, pero no debe de ser. La maternidad está trabajando y los niños están saliendo adelante. Entonces, doctora, de manera, o sea, ya recogiendo, ¿verdad?, con estas informaciones, de manera especial, el tema serio es que nos estamos automedicando, estamos usando antibióticos que no son los que realmente necesitamos para una infección porque no conocemos el tipo de bacteria que estamos teniendo. Lo hacemos, o sea, porque eso lo hacemos nosotros de manera personal, que nos autorrecetamos, ¿verdad? Esta la segunda parte, es cuando quizás un médico no hace los estudios pertinentes y saber qué tipo de bacterias está teniendo esa persona, qué microorganismo. Y luego el descuido en los alimentos, en lavarnos las manos, y eso descuido también que hay en algunos hospitales de que no tiene el área controlada. Perfectamente. Creo que algo importante que nos toca a nosotros es la parte de la vacunación. Vacunación para prevenir resistencia también. La parte de vacunación como esta nueva, por ejemplo en Italia hay un brote de sarampión, porque ahora es importante que elija a los padres. La vacunación debe de ser una política de salud pública para todos y hay que vacunarse, eso evita también la resistencia. Pero básicamente no automedicarse, lavarse las manos, son de las cosas más importantes cuando hablamos de resistencia. Bueno, se nos agotó el tiempito, o sea, como en televisión, ¿verdad que sí? Muchas gracias. Pero de verdad que tuvimos una muy buena conversación con usted, doctora. Y estaban los teléfonos en pantalla, que ¿dónde usted trabaja? Pero nos puede decir dónde está trabajando. Sí, con mucho gusto. Yo trabajo a nivel privado, trabajo en el Centro Médico Luperón y trabajo en la Plaza de la Salud. Soy la coordinadora del Departamento de Infectología, a sus órdenes. Cuando alguien se quiere ver con un infectólogo, ¿qué está sintiendo en ese momento? Dice, bueno, tengo que ir a un infectólogo. Normalmente los pacientes que vienen son referidos, casi siempre. Son poblaciones especiales. Nosotros vemos pacientes en neumonía asociada al ventilador, pacientes con VIH, pacientes con hepatitis, tuberculosis, malaria. Es bien amplio. Enfermedades micóticas. Nuestro trabajo la verdad que es muy amplio y cada día tiene más importancia debido a que hemos entendido que no todos saben de los temas. Así mismo, esto es lo que queremos resaltar, que es importante que nuestros amigos y amigas televidentes sepan que hay muchas especialidades, muchas ramas de la medicina y cada quien en su área. Por eso es que es importante el ser referidos. Bueno, se va a un médico que es el que te ve primero y te va a referir de acuerdo al problema que tú tengas. Así que saben que tenemos aquí una buena infectóloga que trabaja en el Luperón y que trabaja en otros lugares que pueden tener sus teléfonos que estaban en pantalla. Gracias. Muchas tenemos gracias. Por aquí tratando un tema similar. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial y regresamos ya, nos queda odontología. Tenemos por ahí al doctor José Armando con un anuncio que nos tiene. A ustedes los odontólogos que nos siguen siempre, que son muchos. Vamos a la pausa. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos.
Matos, un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa.